Hola, 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 May People. Sean todos bienvenidos a Con Propósito, este espacio creado especialmente para ti. Un espacio lleno de inspiración, de amor y de fe. Recuerda, yo soy May y te agradezco por entrar en mi mundo. Aquí encontrarás cada semana mis historias, testimonios, también entrevistas de personas creyentes en Dios, sin tanta religiosidad, pero con una verdadera relación con Papito Dios. Y además de eso, con un corazón dispuesto y entregado a Él. Así que welcome to el mundo de May. Hola, hola, hola mis compropósitos. Sean todos bienvenidos al podcast del día de hoy. Y el mensaje de hoy, amor sin límites. Este mensaje lo escribí el miércoles 9 de noviembre del 2022 a las 12:41 de la noche. Sí, esto es cuando ya me iba a acostar, cuando me había levantado. Ay, bueno, ya no recuerdo. ¿Cuándo es AM? Díganme ustedes. Quisiera escribir papá. Y Dios me respondió, tu corazón lo está registrando, hija. Quisiera escribir todo el tiempo todo lo que me dices, papá. Tu corazón lo está registrando, hija. Y es que pasa que en ese proceso entre que me despierto y yo sé que el Espíritu Santo está allí esperándome para hablar. Y en ese momento en que puedo abrir mis ojos y poder tomar el celular, pues pasan a veces muchos minutos y se vienen muchos pensamientos, muchas frases, muchas cosas tan importantes que papá me dice y que yo quisiera ser como una computadora o una máquina humana. Puede ser como me dijo mi hijo el día de ayer, que escribe y que guarda todo lo que el padre le dice. Pero él me ha enseñado que hay cosas que voy a poder rescatar y escribir, y es parte de lo que te comparto en estos podcasts, como hay otras que simplemente van a quedar en mi mente o en mi corazón, y a esto Dios le llama registrarlo. ¿Por qué? Porque una vez quede o en tu mente o en tu corazón, muy difícilmente va a salir de ti. Yo le dije esta mañana, ya he involucrado a mi núcleo más cercano. Y una parte de mí sentía temor por esas personas a las que les empecé a contar el testimonio por partes. Pero en ese momento yo había acudido a 3 amigas, o quienes yo creía eran amigas, para ser esas guerreras intercesoras por la vida de mi hijo. Le pedí un favor encarecido a 3 personas que de una u otra forma han hecho parte de mi vida durante cierto tiempo, y cada uno tuvo una situación o una circunstancia que me hizo ver que eso que yo pensaba que era que yo había escogido a las mujeres con el corazón más grande no era así. Y claramente esto me dolió, y es que papá, parte de lo que ha hecho en este proceso de llevarme al Monte Santo, de entrenamiento y de equipamiento, es darme una familia. Mi familia es Benecer, todos unidos por una misma causa. ¿Y qué pasa? En ese proceso Dios va a quitar de nuestras vidas a esas personas que de una u otra forma no hacen parte del propósito. Esto no quiere decir que sean buenos o que sean malos, simplemente no hacen bien a el propósito o a la causa que papá me ha entregado. Por tanto, de una u otra forma, yo me quedé con esa sensación de que estas personas, cada una hizo algo que de cierto modo me hizo doler, pero bueno, ellas están en mis oraciones. Y también fue importante porque yo me pude dar cuenta realmente con quién cuento y con quién no. Esto es parte de lo que Dios hizo durante el 2022. Yo no dejaba de pensar en mi hijo y en cómo en su corazón se había vuelto casi un hielo por causa de la maldad humana, por causa de la indiferencia. Así es, hija. Cada una de las personas que hizo mal contribuyó para llevar el corazón de mi hijo allí. Y en ese momento yo pensé en una persona que Dios había escogido para hacer esa promesa de mi hijo. Y papá me respondió, no lo has podido hacer mejor o de otra manera. Como bien lo has dicho, papá, la verdadera humildad nos hará grande.
Y es que él usó a un familiar para que yo terminara de vencer el orgullo que estaba arraigado en mí. Una persona a la que quiero mucho y que de una u otra forma siempre ha estado en mis oraciones y que justo en este proceso tan doloroso me hizo doler. Y yo soy May, te lo dije o no, mi vida. En este proceso tan doloroso, este familiar me hizo doler demasiado. Bueno, de hecho, varias personas en mi familia, para ser sincera. Pero papá me dijo un día una frase que nunca se me olvidará: deja que quien no te dé valor se siente a ver lo que hago contigo de lejos. Quien no ha tenido la capacidad de darle valor a lo que portas tendrá que hacerlo de lejos, y efectivamente eso incluye hasta la familia. No estoy diciendo que toda mi familia, pero sí algunos que de una u otra forma en este proceso yo pensé o creí que contaba con ellos. Obviamente nadie que esté fuera de este proceso sabe completamente lo que ha pasado, pero intenté dejarme ver un poco en mi estado más doloroso un día con un primo y con mi hermano, y ni aún así, ¿verdad? Entonces claramente es cuando Dios me dice: hija, soy tu todo y solamente debes depender de mí y esperar en mí. Así que esta mañana intentó venirme el pensamiento de lo que me dolía de mi familia. Dios me dijo: no te distraigas, hija, no te alejes de la voz de Dios. Entonces pienso en lo que habíamos hablado el día anterior, mi hijo José y yo. Lo importante y lo prioritario. Lo importante es estar para alguien que pasó de ser una persona muy amoroso a hacer un hielo por la maldad humana. Eso es prioridad. Pero lo importante es seguir, yo con mis tareas sin tener un horario, es decir, si podía o no trabajar estaba bien. Esto era a lo que me quería llevar Dios, porque me costó mucho desarraigarme de esa May que es como una hormiguita. Entonces en este proceso tuve que aprender a entender qué es importante y qué es prioridad. Para mí el trabajar todos los días, 12, 8 horas, eso era prioridad. Ya no es una prioridad. Es importante porque claramente no nos podemos sentar en los laureles, ¿verdad? Pero aprendí, casi que me iba ahogando, tuve que parar. Pero aprendí a darle valor real a lo que es prioridad. ¿Qué es prioridad? Cosa que yo no hacía antes. Yo estaba tan enfocada en trabajar que yo paraba mis emociones. Y yo decía, bueno, ahorita no puedo llorar, tengo que seguir trabajando. Y así le había enseñado a mi corazón hasta cuándo llorar. Aprendí que si hay un momento donde tengo una emoción, voy a detener lo que sea que esté haciendo por darle prioridad a mi corazón. Y eso es lo que no hacen la mayoría de seres humanos. Están tan enfocados en el necesito o en el debo hacer que se olvidan de sus propias emociones. Así que yo te invito a que empieces a ver qué es lo importante y qué es lo prioritario. Esta mañana también papá me dijo: gracias, hija, por no desertar, por no abandonar a mis hijos, a mi hijo José y a mis niñas. No sé nada de tu hijo por ahora, padre, le digo. Y rápidamente empiezo a pensar en el peor panorama. Sin embargo, todavía guardaba la esperanza de que el fiscal, uno de los fiscales en Venezuela, apareciera y por fin esa clínica fuera intervenida. Básicamente, así les he contado en varios podcasts que por haber colocado una demanda nos vimos envueltos en una guerra espiritual, y el fin o la finalidad de Dios era que estas clínicas fueran intervenidas. Y nosotros muchas veces quisimos sacar de allí a mi hijo, pero no podíamos hacerlo porque íbamos a estar pasando por encima
del plan y de la voluntad de Dios. Así que yo oraba cada día porque esto se diera. Y definitivamente se dio. Yo seguía preocupada por el tono de voz de Dios. Era casi imperceptible para mí. Tenía que hacer un gran esfuerzo para escucharlo y por creer que me estaba hablando. Y él sale así de la nada con un susurro: lo estoy haciendo. Pensé en cuando ya tuviéramos el ministerio en físico, contar este gran testimonio. Y pensé en una amiga de la que siempre he estado cerca y con la que he querido como tener una verdadera relación. Yo quería transcribir esta mañana todos los pensamientos, pero tenía como corta memoria. Literalmente mi cabeza no daba más. Había llegado al límite. Era tanto que yo intentaba guardar un pequeño pensamiento que papá me daba y ni eso podía hacer. Sin embargo, lo que no había llegado a mi límite era el amor. Ese amor por mis hijos y por esta obra. Esta mañana mi hija Dilia casi muere ahogada, o la mañana anterior casi muere ahogada en una piscina. Mi hija Gaby había fallecido. Mi hija Susan estaba por ahí con un tema espiritual fuerte. Mi hijo José tenía el corazón como un hielo y sin memoria. Y aparte de eso, no les voy a hablar de las razones por las cuales papá me hizo moverme de estado. Así que tenía muchas preocupaciones porque él me mueve por una razón y esa razón definitivamente nunca quiso moverse. Dejémoslo ahí. Los pensamientos de preocupación de cómo yo pagaría mis gastos mensuales si estaba día y noche orando y pegada al teléfono, levantando y sosteniendo a mis hijos, ¿verdad? Sin embargo, me dije, en este momento, en lo último que necesito pensar es dinero o preocuparme, porque si no, entonces no podrás avanzarme. Y cerré mis ojos a la realidad que estaba viendo y dije: Señor, tú te encargarás de mí. Y efectivamente así Él lo hizo. Gracias, hija, por ayudarte, me dijo papá. Y es que muchas veces vamos a tener que cerrar los ojos a nuestra realidad para caminar en fe, para ver en fe y poder avanzar en la obra que Dios nos entrega. Yo seguía escuchando la voz de papá casi como un susurro. Pensé en que esto se debía en parte a mi cansancio, a el dolor que papá tenía por su hijo y por la humanidad. Y Dios me dijo: lo has comprendido. Pensaba en todo lo que quería avanzar y en que sentía que mi semana avanzaba sin yo avanzar. También pensaba que era el cumpleaños de mi hermano y estábamos distanciados, a lo cual me vuelve el pensamiento de lo prioritario y lo importante. Era importante el cumpleaños de mi hermano, pero en ese momento no era prioridad porque yo tenía que sí o sí estar en comunión con papá y orar por una vida, por esas vidas que Dios me había entregado. Mi pensamiento se distrajo y por fracciones de segundos, pasé a pensar cómo sería si llegaran a intervenir a la clínica ese día. Esa era mi mayor esperanza. Y el que en una parte esta pesadilla, y hablo de todo el proceso de dolor como tal, porque en sí el proceso ha sido, aunque fuerte, muy hermoso. Yo pensaba en que cómo sería si interviniera en esta clínica, ¿verdad? En que cómo sería si este familiar que ya les conté en el principio del podcast que me hizo doler, fuera si moviera o si dejara mover su corazón haciendo una oración genuina. Todo sería diferente. Pensé en cómo mi hijo, a pesar de todo lo que vivía, si algo no perdía era ser un caballero. Y sé que él será ese esposo protector. Yo tenía toda una película que había construido en fracciones de segundos. Y papá solo estaba ahí acompañándome. Él me había despertado esta noche, así, y me había dormido a las 7 porque sabía que necesitaba o que iba a necesitar levantarme a cualquier hora de la madrugada. Ni yo misma sabía cuánto necesitaba escribir
Un suspiro y media tonelada sale de mí. Y es que definitivamente esta mañana solo escribí porque como te lo dije al principio del podcast, lo que quería era no perderme de ninguna de las instrucciones que Dios me daba o de esas raciocinios a los que llegaba para entender un poco en mi manera analítica de ver las cosas, lo que pasaba y para lo que el Padre me ha escogido. Amor sin límites se llama el podcast. Al final me dice papá, ya hija, ya vomitaste todo. Él sabe que yo uso esa frase a veces. Le digo, papá, aún falta más. Y me dice, no te acostarías en horas, así que vamos a orar. Ya para cuando termine el podcast eran casi las 3 de la mañana, supongo. Así que definitivamente amor sin límites. El entender que somos seres humanos, que podemos amar sin límites, nos pondrá en un estado mayor, nos hará ver todo de una manera y con una perspectiva diferente, porque aún el sacrificio más grande no será, como quien dice, lo peor o lo más doloroso si lo hacemos con amor. Así que ¿tú has amado en algún momento sin límites? ¿Cómo me gustaría conocer tu comentario? Recuerda, yo soy May y esto es Con Propósito. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Nada me detiene el corazón contento. Tú eres mi alegría, tú eres mi sustento. Se han ido las penas, también los lamentos, porque mira lo que has hecho y te glorías en mi vida. Aunque no quería, me dijiste, hija, eres mi princesa, eres tú mi niña.